Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a Somos saúde, una única tasa para para ampliar inaugurar una espaços nueva de era acessos, y para ampliar los proporcionando avanço espacios y el contínuo em acceso tecnologia, y dar proporcionar avance mais continuo segurança en para os tecnología conectados y e darle integrar más seguridad procedimentos, para aproximar especialidades e e integrar fortalecer o procedimientos exercício da para las medicina, especialidades y sobretudo fortalecer el para ejercicio de la proporcionar medicina, a jornada de sobre todo saúde para completa em proporcionar que la acreditamos. jornada de salud Tudo isso, completa en hoje la que somos creemos, uma única DASA. con Valoriza e una fortalece mais sola do que DASA, nunca una a red que unidade valora ética e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. y que está DASA adelante de é su para tiempo toda a sin que vida. esté siempre, sin dejar de estar siempre cara a cara ante la gente. DASA es para toda la vida. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, a uma próxima aula do Buenas curso noches, les de damos la genética para bienvenida não geneticistas da a la Gene1 siguiente DASA. Vamos clase dar de continuidade genética para no às aulas de hoje, genetistas de seguindo, então, ao Gene1 professor DASA. Roberto. Eu Vamos a sou Tiago continuar con las Oliveira, sou clases médico de hoy. Ahora geneticista, faço vamos parte da Gene1 a continuar. Yo Healthcare soy Porto Tiago Alegre. Oliveira, soy É médico uma honra genetista, e um soy prazer parte estar aqui de hoje, Gene1 ainda Healthcare mais Porto moderando Alegre a y es un aula honor estar com o aquí hoy, Rodrigo Fock, que vai conversar com a especialmente gente um como pouco sobre moderador o de transtorno do espectro del autista. doctor Rodrigo O Fox, que Rodrigo ele é nos va a médico hablar sobre el geneticista trastorno do del Centro de espectro Genética Médica da autista. Universidade Federal de Rodrigo es São médico Paulo, genetista é del Centro de mestre em Genética Tecnologia de Médica de la Reprodução à Universidad Federal de Saúde San pela Pablo, Universidade Federal de São Paulo, maestro é en coordenador Tecnologías de médico la da Salud Clínica de la Gene1 Universidad Healthcare, Federal da de San Clínica de Pablo, Genética coordinador Médica da médico de Gene1 la DASA, clínica Gene e é One também Healthcare, diretor de ética da la clínica Sociedade de Gene One Brasileira DASA, de Genética y Médica también e es Genoma, director de ética en SBGE. la Sociedad O professor Brasileña de Rodrigo Fock Genética vai Médica y apresentar a aula Genoma. intitulada El Diagnóstico doctor e Rodrigo Investigação nos va a Etiológica do presentar transtorno do ahora la espectro clase autista. Rodrigo, Diagnóstico, muito bem-vindo, muito Investigación obrigado. etiológica del trastorno del espectro Obrigado, Tiago. autista, É um TEA. prazer estar aqui podendo conversar sobre um Hola dos Tiago, muchas assuntos que para mim gracias. é Es muito un placer estar aquí interessante, hablando de que é sobre o uno de los transtorno do temas espectro autista. que Então, me vamos lá, parece a gente muy vai conversar um interesante, pouquinho, depois que a gente tiene vai para que as ver perguntas. con trastornos Quando a del gente fala espectro sobre autista. autismo, eu sempre gosto de começar Bien, qualquer fala cuando sobre estamos autismo hablando com de autismo, essa me frase da gusta Brenda, empezar a hablar da doutora siempre Brenda de Smith esta Myers, da Universidade frase. de Kansas, que ela Esta fala que se você frase viu uma de la criança com doctora autismo, de Brenda fato Smith você só Miles, viu que dice, si uma has visto criança un com niño con autismo. autismo, Isso é verdade realmente de muitas solamente has formas. Se a visto gente un lembrar solo do niño con cérebro, da autismo. ideia do Esto es verdad por espectro varias autista, cosas. daí a Uno gente tiene que começa a recordar, por ejemplo, entender la que idea duas de crianças com espectro autismo, autista. mesmas vezes dentro da Así empezamos a mesma entender que família, dos niños eles con irmãos autismo, com incluso a autismo, veces eles vão adentro ter o dentro de la misma características familia, clínicas e a veces dos comportamentais hermanos con autismo distintas. van a tener Isso características também é clínicas y verdade do comportamientos nível, quando a gente distintos. pensa do ponto de vista genético, Eso también porque a gente ocurre não vai cuando ter, pensamos desde el punto a de gente não vista vai genético. encontrar comumente a mesma alteração No vamos a genética em duas encontrar crianças com normalmente autismo. la misma Então a gente alteración vai conversar um genética en pouco dos dessa niños con questão da autismo. investigação genética do Vamos a do hablar un autismo poco de este sindrômico, tema, de la investigación mas genética a del autismo, autismo etiologia do sindrómico, autismo ela é tão pero la heterogênea que etiología essa del frase autismo também é verdade, es tanto tan do ponto de vista heterogénea que clínico esta como do ponto de frase vista también es etiológico. Não verdadera, tem como a desde gente el não punto de vista usar clínico essa y frase na también nossa conversa etiológico. hoje. No podemos E a no primeira parte utilizar da aula é esta frase exatamente en la sobre o charla de transtorno hoy. do espectro autista. La Em primera vez de a parte de gente la entrar charla tiene que ver diretamente con el na investigação trastorno del espectro etiológica, na parte autista. En lugar de genética, eu acho entrar que é importante directamente a la parte revisar um etiológica o pouco a genética, questão do autismo, quisiera até porque ainda revisitar é um un poco tema, la apesar cuestión de del ser autismo, muito incluso porque todavía es discutido, un muito tema que, conversado, ainda ele pese a tem muitas discutirse dúvidas a bastante, respeito. todavía Em ambulatórios genera de mucha genética, confusión, faço muchas ambulatório de dudas. genética assim, visitando Yo pacientes trabajo con autistas genética, constantemente, eu visitando observo dois pacientes extremos. autistas, Eu observo siempre, todo aquelas el tiempo, crianças que y elas são observo dos cosas, dos diagnosticadas extremos. Yo erroneamente, observo, por às vezes elas ejemplo, a têm los uma niños que deficiência tienen el intelectual diagnóstico e elas têm, equivocado, por conta porque a da veces deficiência tienen una intelectual, deficiencia, un déficit características intelectual, autísticas, y e aí por elas se causa de eso chamam tienen de autismo. características que E serían de também a outra autismo, ponta, nós y enxergamos entonces le crianças dan que têm un muitas diagnóstico de características autismo. que, se Y al otro lado fizerem vemos uma por ahí niños passagem que do tienen muchas espectro antes da gente fazer o características que diagnóstico. nos Então, eu acho harían importante pensar en el trastorno diferenciar del sobre espectro o autista, pero no diagnóstico llegan al de TEA, porque o diagnóstico. Por diagnóstico eso de me parece TEA, na importante verdade, é um pensar en el diagnóstico clínico diagnóstico de TEA, comportamental, né? porque el E diagnóstico de depois eu passo TEA es un seguinte sobre a diagnóstico investigação clínico, conductual, etiológica. Então, y esse é o primeiro después ponto el que a gente siguiente paso entender. sería la O investigación autismo, etiológica. ele foi Este es el primer punto que tenemos descrito que entender. pela primeira vez, como a gente conhece, Autismo por se esses
escribió la primera vez
En 1943 lo describió Kanner y habló sobre los trastornos autísticos de contacto afectivo, como él decía, era como una psicosis infantil, básicamente. En su paper, él habló de 4 características importantes: estereotipías, obsesividad, ecolalia, que sería la repetición del habla, e aislamiento extremo. Hasta el día de hoy, estos serían 4 puntos cardinales que utilizamos para diagnosticar TEA. Con el paso del tiempo, esto se fue actualizando hasta que llegamos al DSM-5 en el 2013. DSM sería el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, en la versión 5 del 2013. Y esto caracteriza autismo de acuerdo con 3 criterios importantes. El primer criterio sería un déficit que se mantiene en la comunicación, mejor dicho, social. Aquí tendríamos un déficit de comunicación verbal y no verbal. O sea, cuando hablamos de comunicación no estamos solamente hablando de hablar físicamente, sino también una comunicación no verbal, como expresiones, observación del ambiente, gestos. Todo eso forma parte de lo que es comunicación no verbal. O sea que cuando hablamos de una persona que tiene TEA, tenemos que considerar este punto, porque nos llama la atención aquí un diagnóstico diferencial muy importante, que serían los trastornos específicos del habla. Un individuo que tiene un retraso para hablar o que tiene un trastorno específico del lenguaje no tiene otro déficit de manera general en la comunicación no verbal, ya es un diagnóstico diferencial. Además de la comunicación social y de la interacción, también tenemos la falta de reciprocidad social y la incapacidad de desarrollar y mantener relacionamientos con sus pares de una manera apropiada. Esta parte final me parece muy importante. Tiene que ser apropiado al nivel de desarrollo. A veces escuchamos historias donde la familia dice, bueno, pero se lleva muy bien con la gente, tiene una buena relación con la abuela o el abuelo o con el tío. Pero ojo, un niño de 3 años que tiene esa característica no es común. O sea, uno tiene que pensar cómo le va con otros niños de su edad. Y si tiene una dificultad de relación, de conexión, eso es importante. Es verdad que perdemos un poco el parámetro si la relación adulto-niño está adecuado, especialmente cuando la familia tiene una dificultad de aceptación o cuando es una familia que no ha tenido otros niños, no tiene muchos niños de referencia para compararlo. O sea que es importante recordar este ítem cuando hablamos del déficit de comunicación social e interacción. Bien, el criterio número 2 tiene que ver con los estándares repetitivos de comportamiento, interés y actividades. Aquí tenemos que tener estereotipía o comportamiento verbal, que sería repetir siempre lo mismo, o un comportamiento incomún sensorial. Acá, de hecho, estamos hablando de todos los sentidos. Puede ser un niño que le molesta la luz, por ejemplo, o un niño al que le molesta un ruido muy fuerte. Puede ser un niño al que le molesta algún tipo de tela o de consistencia. Puede ser un niño al que le molesta algo de paladar, de olfato. Y entonces empieza a tener algunas elecciones alimentarias un poco más limitadas, empieza a tener esa selección alimentaria. Y eso tiene que ver con el comportamiento sensorial incomún. Otra característica también en el ítem 2, que suelo decir que es el de comportamiento. El primero es de comunicación y este de conducta. Acá tendríamos los patrones conductuales, que sería básicamente mantener siempre la misma rutina, la misma forma de jugar. Acá hay cosas como, por ejemplo, colocar autitos uno atrás del otro o girar las rueditas, en fin. Y también están los intereses limitados. Eso muchas veces puede presentarse
en niños que tienen un trastorno más ligero del espectro autista. Y ahí son como islas de conocimiento, son como esos niños que se conocen todas las capitales de todos los países del mundo, o saben todo sobre los dinosaurios. A uno le dice una fecha y sabe exactamente qué día de la semana fue esa fecha de acuerdo con el día, mes y año. Cosas así. En este caso, cuando hablamos de niños o adultos que tienen un TEA ligero, que tienen un buen rendimiento y tienen, digamos, esas islas de interés, nosotros también encontramos los casos que antes les decíamos Asperger. Es importante entender que en DSM-5 Asperger ya salió de las características. Asperger ya no es un diagnóstico reconocido por DSM-5, ¿sí? Y eso porque, ya voy a hablar un poco sobre esto, pero cuando pensamos en el espectro, en este concepto de espectro, estamos ampliando el diagnóstico justamente para abarcar não é exatamente a palavra adequada, mas a palavra adequada é espectro, mas englobar todos esses graus para abarcar todo el espectro realmente, todos estos niveles, por decirlo así, que una persona puede tener con relación a su compromiso en la comunicación y social. El tercer ítem, bueno, entonces el primero era comunicación, el segundo sería el comportamiento. El tercer ítem, el tercer punto sería que los síntomas tienen que estar en la primera infancia ya presentes. Esto es importante, pero el diagnóstico de autismo se le puede dar a un niño con seguridad hasta los 3 años de edad. Hay personas que tienen experiencia en cuadros muy clásicos de TEA y ya al año o menos, con menos de un año, saben que ese niño debe estar en el espectro del autismo y pueden empezar con terapia. De hecho, como decía el doctor, mi colega anterior, aquí también el diagnóstico precoz es fundamental. El diagnóstico y el tiempo van a marcar la diferencia para este niño o esta niña que podría tener un compromiso moderado para llegar a tener un compromiso ligero nada más. Si se hace una buena terapia, una buena estimulación, podemos llegar a una tendencia de desarrollo normal. Muy bien. Me gusta esta diapositiva porque podemos entender un poco más sobre esta cuestión del espectro. Cuando pensamos en los criterios de TEA, acá tenemos los criterios que serían la parte 1 de comunicación, verbal, no verbal, reciprocidad. Como decía, el individuo tiene que tener todos esos criterios. Después tenemos los criterios 2, que serían de conducta, donde tienen que tener por lo menos un estereotipia verbal o motora o sensorial incomún. Y el criterio 3 sería la edad. O sea, podemos tener un individuo que tiene un compromiso alto, serio en todos estos criterios, pero también podemos tener a un individuo que tiene un compromiso en no todos los criterios. Y también una persona que tenga un compromiso pequeño en los criterios de comunicación, por ejemplo, o de comportamiento. Y lo que nos llama la atención a veces es el interés limitado. Pero estos individuos también están en los criterios para TEA muchas veces. Es fácil notar que estos 3 individuos son completamente distintos. Y justamente esa es la idea del espectro. La persona tiene que tener los criterios clínicos que pueden tener más o menos compromiso, según sea, y eso es lo que hace que cada persona con TEA sea única. Esto es muy importante por causa de la terapia, especialmente, y cuando vamos a tratar a estos pacientes. Cuando pensamos en lenguaje, sabemos que
Eso es lo que normalmente hace que las familias se preocupen. Muchas familias vienen a vernos simplemente porque el niño o la niña no dice las palabras esperadas para su edad. Estos niños pueden tener incluso un cuadro regresivo en el 40% de los casos. Algunos estudios hablan de 20%, otros hablan de 40%. Recordemos que esta regresión tiene que ocurrir hasta los 2 años de vida, pero no necesariamente estará presente antes de la necesidad de ese lenguaje o de esa conducta social. Eso no va a estar evidente ya de entrada. Eso es muy común, por ejemplo, si el niño empieza a ir a la escuela, ahí normalmente se ve una retrocesión de habla. Después nace un segundo hermano y viene una retrocesión, una regresión de habla. Es el momento en el que el niño o la niña empieza a tener demandas que son diferentes a las que tenía hasta ese momento. Ese es un punto importante. Este cuadro de regresión puede estar presente incluso junto con otras señales de regresión global. Por ahí se estaba dejando de utilizar los pañales con ese niño y hace una retrocesión. Pero en fin, siempre hay algo que hace que ese niño necesite ofrecer algo más que lo que puede. También debemos recordar que hay que ver la diferencia de vocalización y verbalización. Muchas veces recibimos casos de familias que dicen, no, pero este niño habla, dice mamá, por ejemplo. Sí, pero le dice mamá a todo el mundo. Le dice mamá a la abuela, al padre, al perro, o sea, en realidad no está verbalizando, no le está dando significado a eso. Y eso es una cuestión importante también que debemos recordar cuando hablamos del lenguaje. Cuando hablamos de desarrollo socioemocional, tenemos la reciprocidad, que sería la respuesta a la iniciativa social de los demás. Podemos hacer incluso algunas pruebas rápidas en el consultorio, en la clínica, para observar estas cuestiones. Algo que suelo hacer es dejar algunos juegos que estén un poco escondidos, un poco más lejos en el consultorio. Y si el niño no se da cuenta de eso mientras hablo con la madre o con el padre, le llamo la atención para ese juego, ese juguete, y me fijo si el niño o la niña tiene alguna iniciativa. Claro que es una evaluación muy puntual, claro, hacerlo en el consultorio de esa manera, pero me empieza a dar alguna idea de cuál sería la reciprocidad con un desconocido, al que nunca vio antes. También está la iniciación, o sea, si un niño ve algo que le interesa y lo comparte con los padres. Si este niño hace gestos o actividades que se esperaban en ese momento, eso ya sería iniciar alguna iniciativa y también la interacción, el interés en interactuar. Todo eso está en el desarrollo socioemocional. Acá no voy a entrar en muchos detalles, es simplemente para recordar que tenemos algunas cuestiones importantes del desarrollo específico para la característica socioemocional. Al año esperamos que el niño sepa decir chao con la mano y después empieza a sonreír, después empieza a hablar de sensaciones, después tiene como algunos juegos o gestos simbólicos y vamos viendo estas cuestiones emocionales muy importantes. Como en toda escala de neurodesarrollo, si observamos que está fuera, no tenemos que mirar solamente este comportamiento, tenemos que verlo en conjunto con otras características para entender si hay un déficit o si es una dificultad en un punto específico del comportamiento o de la acción esperada del niño. La atención compartida que ya les comenté es compartir objetos y experiencias con los demás, así a la hora de iniciar esa manera de compartir y también querer participar en lo que sucede en un grupo de amigos o algo en lo que los adultos están haciendo. Es que la persona intente
entrar en lo que está a sucediendo. gente precisa entender que El tem duas apuntar coisas que a gente avalia sempre, que é se ela olha nos para lleva onde a está sendo entender que apontado, hay às dos vezes a cosas criança que quando chega, você evaluamos está para ver si apontando, ela ve a vai e dónde se olha e sabe o que apunta, tem no seu dedo, y a né. veces los niños Então, assim, cuando se apuntas ela está algo quieren ver qué observando aquilo tienes que en você el está dedo, apontando, e também algumas para nuances um ver pouco si mais observa lo sutis, que vamos estás dizer assim, apuntando no y olhar. también algunos Então, o tonos más olhar sutiles. também é uma forma de Por apontar ejemplo, algo que seguir está con la mirada. acontecendo. La E é mirada también es muito una mais manera de sutil do apuntar que, de algo que fato, está você apontar sucediendo. com o dedo, né. E a Y es questão do mucho más sutil compartilhamento que, de de hecho, interesses, apuntar con el dedo. de Y brinquedos ou de también coisas que compartir estejam acontecendo intereses, na rua, juguetes comercial de o TV, cosas que estén comercial de sucediendo en la escolas, coisas calle, desse tipo, en un em que esses comercial de la são televisión explorados em o consulta algún quando diseño existe uma animado, suspeita aí caricaturas que de de hecho se TEA. pueden explorar en la consulta cuando se E aí, sospecha dentro das brincadeiras el exploratórias, das TEA. coisas simbólicas, existem Y várias en los coisas juegos que de podem ser exploración avaliadas. Então, às funcionales vezes a y gente faz alguns simbólicos, testes de hay achar varias algum cosas que se brinquedo pueden só evaluar. disponíveis para A veces criança, realizamos observar se ela algunas manipula pruebas mais ou menos y brinquedos, le damos como algunos que ela juguetes al niño para ver manipula si os los brinquedos, se manipula você chamar a más o atenção dele num menos, brinquedo, se ela busca ou cómo não, se ela interactúa brinca com con aqueles esos brinquedos de juguetes, si forma alguno de ellos le funcional ou llama la não. atención, si lo Então, a busca história de o no, pegar o si carrinho e juega con brincar los com o carrinho juguetes de do manera vrum funcional o vrum, ou no. então de ficar Por ejemplo, rodando a tomar el carrito rodinha, y de jugar ficar con el carrito trazendo así, um brum, laço no brum, olho, o hacer girar todos, los né. E neumáticos, a o tal vez questão da acercárselo brincadeira a los simbólica, que a ojos gente viendo las sabe que é características, muito difícil y as también el crianças juego com TEA simbólico, fazerem porque a sabemos que questão es do muy difícil que simbolismo. los niños Então, con eu lembro TEA bem de uma criança que trabajen eu con el que evaluei, esse é simbolismo. um caso que eu sempre gosto Recuerdo de bien comentar. un niño que Um evalué, menino que já de siempre me gusta uns usarlo 6 como 7 ejemplo. anos, Era un que niño numa dessas brincadeiras eu de sempre 6 o 7 pego um años bloquinho, eu costumo fazer y en uno de uma esos parte de um teste que a gente juegos chama de yo OERA, siempre que é um teste uso com vários brinquedos para a gente una ver a prueba que se questão de llama de interação e OERA, tudo mais. que es con varios E eu juguetes peguei um para ver bloquinho de cómo Lego el niño o e niña um bloquinho de interactúa. Lego fingindo que era um avião, Y yo né? tomé una E ela pieza realmente de ficou muito Lego y brava, que fingí ela que falou: era "Isso un não é um avión. avião, isso é um". Y Então, de assim, ela hecho, percebeu que eu estava él se fingindo que enojó y era um dijo, no avião, es un avión, es mas ela una pieza não de se Lego. Entonces se conformava dio com cuenta de que yo que estaba aquilo era um fingiendo que avião, era un porque avión, realmente ela muito pero el irritada na niño consulta. E estaba esse caso molesto porque específico estaba da fingiendo criança, que era un avión. Se enojó seria mucho. caracterizada Y como en com ese caso Asperger, com específico autismo era un leve, niño com alto que será rendimento, caracterizado mas con a gente Asperger, observa que mesmo nesses casos, con alto rendimiento, ah, pero eles notamos têm que essas aún en esos dificuldades, casos tá? Claro que com o tempo eles vão tienen estos adquirindo, principalmente problemas. os casos leves, eles vão Y adquirindo claro que con el ferramentas pasar del sociais para tiempo poder adquieren, lidar com essas especialmente los casos situações, ligeros, adquieren herramientas mas sociales para isso poder não lidiar impede com que eles con las ainda situaciones. demonstrem dificuldade mesmo na Pero vida esto no adulta em impide que relação todavía a demuestren alguns desses dificultades itens, aún tá? en la fase adulta Isso aqui é uma coisa que eu também acho relacionado bem a alguno de estos interessante sempre de puntos. mostrar. São dois Eso es estudos, algo que assim, o me primeiro parece estudo já interesante también y que quiero do lado presentarles. Son dos esquerdo do estudios. slide, é um El estudo primero, comparando del lado um izquierdo, exame chamado eye tracking, que é um es exame uno que que as compara crianças elas olham un para examen que se imagens llama e rastreo basicamente elas ocular, eye tracking. vão mostrar o Los olho niños ven las e vão imágenes y seguir onde a esencialmente criança tá olhando para ver qual que é o roteiro que ele sigue faz, né? E a para ver gente a dónde sabe que va la mirada socialmente del que a gente niño o tem um niña para ver triângulo qué tipo de invertido da ruta sigue. face, que é Y onde sabemos que geralmente a socialmente gente tenemos el olha triángulo com invertido en el rostro, comunicação, que é a que es região en entre donde os olhos, o generalmente nariz e a boca, né? enfocamos nuestra Uma visión criança com durante la com comunicación, TEA, que e ele es vai el estar aqui triángulo do entre lado ojos, nariz y esquerdo boca. do slide, En un ela niño o não niña con faz esse TEA y estar triângulo aquí del lado invertido, izquierdo né? de la O olhar diapositiva, no realiza ele ese é triángulo aleatório, invertido. diferente do Su grupo de mirada controle, que ali a gente es vê aleatoria, que es um diferente del grupo olhar controlado, seguindo o triângulo en invertido, donde vemos una dependendo das mirada emoções que siguiendo el as pessoas triángulo estão invertido, demonstrando. O segundo dependiendo de estudo do las lado direito emociones é que muito las personas interessante, demuestran. porque a gente tem Y el três segundo quadros estudio na del lado mesma derecho figura, que é a es figura de um interesante, casamento, porque hay e no tres figuras na primeira iguales, que es figura una a boda, gente vê o que seria y en la primera, la de grupo arriba, controle, vemos lo né, que crianças sería normotípicas que eles el olham grupo ali a região da de face control, dos dois, principalmente em algum outro niños y detalhe niñas na figura. normotípicas que O ven la segundo región del grupo, a rostro en gente tem as ambos y alguno crianças com otro TEA, que detalle a en gente la figura y observa en el que segundo grupo. eles não se Tenemos a interessam niños pela y niñas con expressão TEA facial, eles olham de y forma notamos que no aleatória les para a interesa la figura. expresión E o facial. terceiro grupo é um Lo grupo em que as observan de crianças manera têm a aleatoria y síndrome el de tercer Williams. grupo A es de síndrome de niños Williams, que ela é uma tienen síndrome de síndrome genética Williams.
El síndrome de Williams es genético causado por una fenolación cromosómica y uno de sus componentes comportamento mais amigável, mais afável, uma coisa mais es un comportamiento comunicativa, más né? amigable, Então, algo en lo que a hay gente más percebe comunicación. que nas crianças com síndrome de Williams Así existem notamos um que en hiper niños con sinal aí, síndrome uma de região Williams
hay una señal exacerbada o exagerada en el rostro de la pareja que se está casando comparado al del control. Y es interesante notar cómo el reconocimiento facial y la búsqueda de emociones se encuentra perjudicado en niños con este tipo de espectro. Y al hablar del objetivo de hacer un diagnóstico, es para que podamos establecer cuáles son las mejores terapias. Y se habla de terapia para TEA y la terapia o terapéutica es cíclica y el objetivo es mejorar la adquisición del lenguaje, mejorar la interacción social, lo que expandirá los intereses y reducir las repeticiones. Y ese es un ciclo a partir de que se mejora la interacción social, eso expande los intereses y hace que maximices la adquisición del lenguaje y así vuelves a interactuar de forma social con algo más adecuado. Así el objetivo del tratamiento es trabajar con estos tres pilares. Y el punto del tratamiento de los niños que están en este espectro es sin medicamentos. Es para entender que no hay medicación para tratar el autismo. El uso de cualquier tipo de medicación es para tratar otros componentes que un niño o niña con autismo pueden presentar. Y es común que suceda que un niño o niña con autismo tenga componentes de hiperactividad, por ejemplo. Y para tratar la hiperactividad en ese niño, lo hacemos para mejorar su aprendizaje. Pero la medicación no sirve para tratar el autismo. El tratamiento del autismo no es con medicamentos y la evidencia que tenemos es del tratamiento comportamental precoz. Y lo que todavía tenemos como evidencia del mejor tipo de terapia de intervención comportamental precoz es el ABA. El ABA es un abordaje psicológico comportamental con el principio de refuerzo positivo y solicitudes graduales, repetición y división de tareas en pequeñas partes. Por ejemplo, amarrarse las agujetas del zapato no solo se trata de eso. Amarrarse las agujetas es porque la persona se da cuenta de que está descalza y ya sabe dónde hay que buscar los calcetines y cómo tiene que ponerse los calcetines en los pies y en dónde están guardados los zapatos. Esto siempre tendrá el objetivo de estimular al niño o niña en etapas con un refuerzo positivo constante hasta que entienda que a la hora de salir de la casa tiene que ponerse calcetines, zapatos, amarrarse las agujetas para que pueda salir de casa. Y sabemos que la ABA, la intervención precoz con ABA, es lo que nos presenta o se presenta como mejor en evidencia para el desarrollo de niños y niñas con TEA. Hay otros tipos de intervención precoz que también han demostrado su valor, pero hoy por hoy todavía lo que tiene un nivel más alto de evidencias es el ABA. Y algo que también me gusta presentar, y ya pasaremos a la parte genética, saliendo de la parte clínica, es también recordar la forma de comunicación alternativa, que es el PSS. El PSS es interesante y si alguien ya tiene experiencia con autismo, ya habrán visto niños tal vez con un blog con varias imágenes que se comunica de forma no verbal. Es un apoyo para la comunicación no verbal. Si quiere agua, toma la figurita del agua y se la presenta a la madre. A veces los niños piensan, bien, pero aquí estás estimulando al niño a que se comunique sin que hable. Así no se desarrolla el habla y es al revés. Estoy estimulando al niño o niña que se comunique. El niño o niña no se comunicaba y estoy enseñándole a que se comunique. Y cuando empieza a comunicarse, empezamos a reforzar la comunicación verbal también. Así nos da la figurita del agua y vamos a reforzar lo que quiere. ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? Agua. De esta manera, se estimula al chiquillo. Les quise dar una parte muy rápida de todo esto porque es importante hablar sobre la parte clínica del TEA, pero ahora hablemos sobre la genética y la investigación etiológica. Y al hablar de genética, muchas cosas en genética empiezan con estudios de viabilidad que surgen de estudios con gemelos. Si gemelos tienen el mismo componente genético, llegamos a la
heredabilidad. Así esperamos que un trastorno, síndrome o enfermedad que consideramos que es genética tenga una alta concordancia. Y siempre comparamos gemelos monocigóticos, que son los que tendrán los mismos antecedentes genéticos que los genes disigóticos, que son los que tendrán estos antecedentes genéticos, pero no exactamente iguales. Así, hay varios estudios con gemelos que los estudiaron, y esta revisión de Ronald y Hoekstra de 2010 revisaron 30 estudios con gemelos entre 2001 y 2010 y notaron que el TEA es influenciado de forma alta por factores genéticos y hay heredabilidad que llega a 60-90%. Hay concordancia en los estudios de 35-95%, 95% en gemelos monocigóticos y de 0 a 30 en gemelos disigóticos. Esto quiere decir que si hay un componente genético que es importante para el TEA, pero también hay un componente ambiental que no podemos olvidar. Y esto es al hablar de autismo de modo general. Hay que recordar, y esto es otro estudio que también presenta un metaanálisis de estudio con gemelos de 2015, pero que concluyó lo mismo. Hay influencias genéticas fuertes en TEA, pero no excluye el desarrollo ambiental. Y cuando empezamos a investigar la parte genética del autismo, generalmente surgen otros estudios. Y uno de los que surgieron durante los 70 está relacionado a las características dismórficas en niños con autismo. Ya sabemos bien, y esta es una de las tantas bases de la genética médica, que es la dismorfología, y los dismorfismos son marcadores de la embriogénesis, que son pequeñas alteraciones en el formato, ya sea del rostro, de las manos, de estructuras o características físicas. Sabemos entonces que mientras más dismorfismos haya, hay más oportunidades de que la persona tenga un síndrome genético. Y mientras más dismorfismos tenga la persona, habrá más posibilidades de que tenga una malformación. Importante, una cardiopatía, por ejemplo, en 1977, Walker pareó 74 niños con autismo con otras que eran normotípicas, 74 y 74, y usó una escala para verificar el dismorfismo en los individuos y notó que los niños con autismo tenían un puntaje superior que los del grupo controlado, o sea, eran más dismórficos que el grupo normotípico. Una crítica al estudio de Walker fue, ok, pero estás pareando o igualando niños que son muy diferentes. Así, en 1980, otro autor importante para la línea del tiempo, que es Link, hizo un estudio parecido, pero igualando o pareando hermanos con autismo y hermanos normotípicos. Porque así quitas un poco de ese sesgo, porque estamos hablando de niños de familias diferentes. Y lo que observó fue que los niños con autismo son más dismórficas que los niños que no tienen autismo, y también que los que eran más dismórficos tenían un CI más bajo y tenían más historia de internaciones y menos historia familiar psiquiátrica. Ya voy a volver a este punto, recuérdenlo. Pero esto es algo que quiero que recuerden. Así, aquí ya notamos que niños con autismo son más dismórficas que niños normotípicas. Y los que son más dismórficos también tienen algo más que solo autismo. Otros tantos estudios surgieron observando el dismorfismo en niños con TEA comparado a los normotípicos, y llegamos a este metaanálisis de 2010 que comparó los casos y control que usaba la misma escala de Walker con datos suficientes para evaluar la muestra, y notó que sí, de hecho, los niños con TEA son más dismórficos que niños normotípicos, lo que se confirmó a través de un metaanálisis en donde hay más importancia. Y así hay dos hipótesis. ¿Por qué sucede esto? Y las dos hipótesis principales que hoy se confirman con relación a esto, sabemos que el desarrollo del rostro es modulado por el sistema nervioso central. Y los dismorfólogos ya saben hace mucho tiempo sobre esto. Así, sabemos que alguien que tiene hipotelurismo tal vez tiene más defectos.
tiene más oportunidades de tener algún tipo de defecto congénito en la línea media. Sabemos que niños que a veces que presentan patrones anormales del crecimiento del cabello pueden tener un defecto congénito en el sistema nervioso central. Y la segunda gran hipótesis es que los genes involucrados en el trastorno del espectro autista participan en la embriología del rostro. Hay un grupo de genes que son genes importantes para el neurodesarrollo y que también son genes que participan en la embriología del rostro. Y con estas dos hipótesis tenemos algo que se conecta, pero entendemos que hay una asociación entre desarrollo del rostro y desarrollo del sistema nervioso central. No necesariamente en el sentido de formación, sino de funcionamiento. ¿Ok? Y es verdad, porque ya sabemos que es más común que veamos dismorfismos faciales en niños con TEA que dismorfismos en miembros. Y así llegamos a un punto importante en la historia, que es la doctora Judith Mayos. La doctora Judith Mayos publicó varios artículos y estudios sobre la dismorfología en el autismo. Pero uno de los más importantes que ella publicó separa el TEA en dos grandes grupos. Uno que llamará de autismo esencial y otro que llamará de autismo complejo. ¿Qué es el esencial? Son los niños que no presentan evidencia de algún tipo de problema durante la embriogénesis, que son menos dismórficos, que tienen más heredabilidad reconocida entre hermanos, y en donde se ve de forma más común esa diferencia, que sabemos que existe en el autismo, que es más común en niños que en niñas, que es de 4:1. El TEA sindrómico complejo es el que tiene más chances de estar asociado a una condición sindrómica con un CI más bajo, que tienen más complicaciones de neurodesarrollo y son los que pueden presentar convulsiones con más frecuencia. Son los que serán más dismórficos y en los que sabemos que hay algún tipo de alteración que de alguna forma conllevó a una alteración en la vía del desarrollo cerebral. Y ya hay algunas hipótesis para eso. El síndrome del X frágil, hay una alteración en el balance en el neurocortical, en las alteraciones cromosómicas, etcétera, de manera general, conllevan a esas alteraciones neuronales. Así empezamos a ver esto desmenuzado a los niños con TEA para entender que un niño o niña con TEA puede estar en dos grupos. En el grupo de T esencial, que es el más común, o de T complejo, que será el que está asociado a una condición sindrómica. Y les comenté sobre la heredabilidad, recuerdan, que mientras más dismórfica sea el niño o la niña, parece que hay menos cuestiones psiquiátricas en la familia. Bien, mientras más dismórfica sea el niño o niña, hay más síndrome genético, más oportunidades. Con más síndrome genético tendremos un evento en la familia, es decir, será un evento nuevo en la familia. No será algo heredado. Y cuando pensamos en niños que tienen menos dismorfismos y que están en el autismo esencial, y estamos hablando de una condición con factores múltiples, entonces tenemos una frecuencia superior de otros trastornos psiquiátricos en la familia. Algo que es interesante en el trabajo de Judith Mayos es que en 2008 publicó un estudio con 300 niños con TEA y determinó las características fenotípicas que son las que más llaman la atención para que yo crea que ese niño o niña con autismo puede tener una condición sindrómica y que debe ser investigada de manera adecuada. Y hay todo un algoritmo para esta investigación que es para profesionales que no son especializados en esto, o sea, que no tienen la experiencia de ver las características físicas y decir si es antihélice prominente o no. O sea, se creó un algoritmo que es fácil de usar. Cualquier persona va a mirar, por ejemplo, una oreja y va a decir, esta oreja es diferente y eso le va a llamar la atención. A partir de ahí, entonces, de acuerdo con esta regresión en el árbol, se creó este modelo y lo primero sería la oreja. La oreja es una
estructura bastante compleja desde el punto de vista embrionario y necesita un aporte de componentes de distintas vías génicas para su formación. Entonces es lo que normalmente vemos con alteración en los niños con autismo. Si vemos esa característica de la oreja, empezamos a ver otros factores. Es una manera bastante fácil de ver un niño dismórfico o no dismórfico. Recordando que si es dismórfico, probablemente va a ser sindrómico o tiene más chance y necesita una evaluación más compleja con relación a la investigación etiológica. Este trabajo es el que llevó a mi tesis de maestría y también el doctorado de otros colegas en la Unifesp. Y esto se publicó el año pasado en la revista Paulista de Pediatría. Traducción y adaptación cultural de este trabajo de Judith, justamente para poder aplicarlo aquí en Brasil con la misma validez del instrumento que lo que tienen en otras partes. Bien, a partir de esto, cuando pensamos en el diagnóstico del autismo, sabemos que es clínico y conductual, basado en DSM-5. Sabemos que hay un grupo que sería el autismo sindrómico, que sería el grupo que tiene más características fenotípicas que nos llaman la atención. Los sindrómicos, bueno, van a tener más chances de síndromes y a partir de ahí, ¿cómo investigamos los casos? Nosotros sabemos todavía que el 60-80% de los casos de autismo van a ser multifactoriales, o sea, van a estar en el grupo esencial que no tiene causa genética conocida, pero tenemos algunas alteraciones genéticas muy importantes que hay que explorar un poco más cuando estamos investigando un cuadro de TEA. Vamos a hablar un poco de eso. Hoy también las que son más importantes, que representan hasta un 20% de los casos de alteraciones genéticas de TEA, serían las alteraciones de variantes de número de copias, CNVs, que serían pequeñas deleciones del material genético o pequeñas alteraciones. Y tenemos diversos síndromes asociados. Yo había comentado antes sobre el síndrome de Williams, que será la deleción de cromosoma 7, un pedacito del cromosoma 7, y vean qué interesante, la duplicación de la misma región genera un cuadro que también está clásicamente asociado al autismo. Hay otras regiones más que ya son un poco más conocidas de las personas que tienen contacto con genética, por ejemplo, el cromosoma 15, 1.2 o Q2, 1.1, que tiene que ver con un síndrome también bastante conocido. Y hasta el 10% de los niños con ese síndrome puede tener TEA. Y además hay otros compromisos psiquiátricos o de neurodesarrollo también. Acá hay otras más. Quiero llamarles la atención a dos cosas que me parecen bastante importantes. El síndrome facial por causa de la deleción del 22q11.2, eso normalmente tiene que ver con la esquizofrenia, pero también tiene asociación con otros trastornos de desarrollo, también TEA, un 20% de los niños puede tener TEA, y también un síndrome que es muy importante, que lo tenemos acá en Brasil, tenemos un grupo con este síndrome raro, que es Phelan-McDermid, que sería por una deleción también que involucra un gen muy importante en el desarrollo, que es el SHANK3. Nosotros sabemos que los que tienen algún tipo de mutación en el gen SHANK3 también van a tener TEA, sin tener otras características necesariamente que estén asociadas a Phelan-McDermid. De estos síndromes génicos podríamos estar todo el día hablando, ¿verdad? Pero en fin, tenemos síndrome de X frágil, que también es uno de los más importantes. Otros síndromes más
como vemos aquí en la diapositiva. Y hay dos cosas que me parecen muy importantes que tenemos que observar siempre que evaluamos a un niño con autismo, porque creo que facilita bastante nuestro trabajo. Son cosas que tenemos que recordar. Si tenemos un niño con autismo y macroencefalia, por ejemplo, tenemos que pensar que ese niño puede tener una alteración en el PTEN. Ese sería un gen identificado en un 17% de los casos de macroencefálicos con TEA, y normalmente cuando hay macroencefalia bastante importante, cuando eso se acerca a 3 desviaciones estándar en una curva de crecimiento. Entonces tenemos un niño con TEA y con macroencefalia, uno tiene que verificar el PTEN. También es importante verificar dentro del síndrome de X frágil que el 90% de los niños que tiene síndrome de X frágil va a tener algún criterio de TEA. No necesariamente es un diagnóstico de TEA, pero un 60% de estos niños con X frágil puede tener los criterios diagnósticos para TEA de acuerdo con los criterios del DSM-5. En el caso de X frágil es un síndrome genético ligado al X y las mujeres son las portadoras. Puede que no presenten el fenotipo, pero es interesante observar que las mujeres que tienen la mutación completa para X frágil, en hasta 23% de los casos, tienen los criterios para TEA. O sea que es importante, si tenemos una historia, si tenemos una mujer que tiene TEA, que tiene historia familiar de algún déficit intelectual ligado al X o algo que nos llame la atención para pensar en X frágil, tenemos que investigarlo seguramente en esa mujer también. Es interesante observar que incluso las personas premutadas, o sea, los que no presentan la mutación completa para X frágil, causado por un trío de nucleótidos, también en este caso podemos tener un diagnóstico de TEA de una manera más obvia que en la población general. Para concluir, estas son las últimas diapositivas sobre la parte de investigación etiológica. Entonces aquí hablamos del diagnóstico clínico, de la gestión genética de manera general. Podría estar, de hecho, horas hablando de esta cuestión genética, pero no tenemos tanto tiempo. Y ahí empezamos con la investigación etiológica. Entonces, estamos frente a una persona, a un niño con TEA. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay una serie de protocolos sobre cómo podemos investigar la enfermedad genética de estos niños, pero estos protocolos tienen algunos denominadores comunes. De ellos, vean aquí cómo podemos diferenciar qué sería TEA complejo y un TEA esencial, de acuerdo con una evaluación clínica, anamnesis, o sea, donde observamos todo el compromiso, en una evaluación morfológica también, donde observamos las características fenotípicas, podemos clasificar a este paciente si tiene TEA complejo o TEA esencial. Ese es un punto importante para todos los protocolos. Investigar X frágil, investigar MACP2 también, MECP2, mejor dicho, en las niñas, que normalmente está relacionado a un síndrome de Rett. Es interesante también observar que variantes de MECP2 que no estén conectados a Rett igual pueden llevar a TEA. O sea, si tenemos una niña con autismo, hay que investigar MECP2. Eso también es un criterio importante. La cuestión de macroencefalia también hay que verificarla, y en el caso del microarray genómico, eso sería la primera opción para investigación. Tenemos una propuesta, esta es una diapositiva que uso bastante cuando hablo de autismo, y acá tendríamos una propuesta de investigación etiológica de acuerdo con todos estos factores. O sea, hacemos la evaluación clínica morfológica. Si hay una sospecha de un diagnóstico gestáltico donde vemos a la persona, al paciente, y eso nos llama la atención para el diagnóstico, vamos a investigar con algo más específico para esa sospecha. Si tengo un niño con macrocefalia, por ejemplo, para las niñas veo MECP2
para los niños también me fijo para X frágil. Y en el caso de regresión, también tenemos algunas sospechas. Si hay un cuadro de regresión que no es solamente de habla, tenemos que pensar en la cuestión de los errores innatos de metabolismo. Un niño con TEA, por ejemplo, que tiene algún defecto de cadena mitocondrial, tiene una gran chance de tenerlo. Eso hay que chequearlo también. Todos los pacientes con TEA, cuando tienen un cuadro sindrómico, hay que investigarlo, hay que ver la parte genómica y incluso en los cuadros que no tienen estas características fenotípicas, que también puede pasar, puede que haya una pequeña deleción que involucra los genes de neurodesarrollo, pero sin el fenotipo típico. En ese caso también tenemos que investigarlo. O sea, si todo esto es negativo, si tenemos la sospecha de un cuadro sindrómico, tenemos que pensar en una secuenciación de nueva generación de acuerdo con un panel para autismo o la secuenciación de exoma. Bien, acá les voy a mostrar dos estudios, dos datos que son de acá, de DASA. El primer estudio se presentó en el Congreso, lo hizo la doctora Miljavaca y veíamos ahí 488 pacientes que llegaron al laboratorio para hacer el cariotipo y estaba la información de que tenían autismo. Y acá nosotros observamos que solamente el 2% de estos pacientes mostraban una alteración cromosómica. Vocês podem ver que eu nem tinha falado nada de cariótipo até agora. Cariótipo não está nos denominadores comuns, porque realmente ele não é. Ya ven que no había hablado sobre eso hasta ahora, ¿verdad? Porque no es el examen adecuado para que nosotros lo hagamos en la investigación etiológica. El examen más importante es el microarray genómico. Lo que nosotros mostramos entonces el año anterior, el año pasado, de hecho, tuvimos el congreso en la pandemia y nosotros evaluamos 748 pacientes enviados para análisis cromosómica con microarray y buscamos cuáles tenían un informe de diagnóstico de TEA y comportamiento autista. Observamos un 30% del total de los pacientes enviados para la investigación con microarray y presentaban un diagnóstico de TEA o comportamiento autista, la mayoría del sexo masculino, como era esperado, y observamos en 21% de estos pacientes se identificó una variante con copia patogénica, una alteración que justifica su cuadro clínico. Este dato es compatible con lo que tenemos en la literatura, que dice que el 20% de los pacientes va a tener alguna microdeleción o un problema cromosómico, y ese sería uno de los principales motivos más importantes que tenemos que investigar este tipo de desequilibrio cromosómico en los niños con TEA. En las diversas regiones cromosómicas, uno de los más comunes sería cromosoma 15, pero también asociado al 7, 14, 16, que están en esa tabla de revisión de literatura que les había mostrado antes. O sea que aquí reforzamos un poco los datos de literatura que ya conocemos y ya tenemos desde hace 10 años. Cuando salimos de lo que son las alteraciones cromosómicas y empezamos a pensar en las génicas, hay una base de datos importante que es la SFARI, que sería para genes que serían genes candidatos para autismo. Y clasifican estos genes en distintos puntajes, scores. Estos dos, que serían los más importantes para nosotros, serían los genes S, que serían los asociados a TEA sindrómico, y los de score 1, puntaje 1, serían los de alta penetrancia para TEA. Y aquí está el SHANK3, por ejemplo, que les había cambiado, que les había comentado. El individuo que tiene una variante patogénica en un gen de alta penetrancia para TEA es como que prácticamente como si habláramos de causa monogénica para TEA. A veces sí vamos a hablar de eso, ¿sí?
O entonces, dentro del universo multifactorial va a ser un componente que va a tener un peso muy grande para desarrollar esa característica. E aí, até por conta desses genes, é importante da gente entender que, assim, Incluso por causa de um estos exame que é bem genes, pienso que es interessante da importante gente entender pensar, né, que un e não é examen uma muy coisa que a gente interesante que nosotros realiza de podemos forma llegar clínica a dentro da pensar, suspeita de um quadro sindrômico que es ou algo que dentro da realizamos de suspeita de um manera quadro clínica de cuando história familiar, sospechamos un pensar em cuadro causas que sejam, sindrómico tenham o risco de não cuando hay serem una historia monogênicas, familiar, cuando principalmente por pensamos en questão causas de quadros que se sindrômicos ven de esa imunodeprimidos, manera, y é pensar em especialmente por investigar una cuestión um de cuadro painel que sindrómico, olhe tenemos que exatamente para pensar en esses genes, né, investigar para esses un genes que são os panel genes de alta que penetrância. verifique justamente esos E por fim, a genes gente tem a questão do de alta exoma, por fim, né? penetrancia. Por vírgula, porque na Y verdade, no fim, finalmente depois a tenemos gente la ainda tem cuestión questão de de sequenciamento de el genoma, a gente tem exoma. uma série de Bueno, no outras técnicas que finalmente, estão porque en realidad también surgindo está la e estão secuenciación del sendo genoma y hay una usadas serie para a de gente técnicas entender mais que a van fundo essa apareciendo y que se patologia do van autismo, utilizando para mas que podamos para entender essa más a parada fondo la específica de cuestión falar do genética del exoma, para que autismo. a gente Pero en fin, tenha algum para grau de esta evidência, cuestión tá? E a gente tem específica de diversas exoma, meta-análises que donde tenemos apontam algo que, ya na de verdade, evidencia, a primeira tenemos escolha una serie de é a metaanálisis que investigação de muestran transtornos do el exoma como neurodesenvolvimento. primera E essa é elección uma para coisa que eu sempre investigación gosto de trastornos de del falar e certinho. neurodesarrollo. Y eso es algo Inclusive que ontem, siempre me hoje gusta decir. ele Este tem um ano, artículo né? Ele é de lo, 12 de junho lo vi ayer, do ano es passado, del foi 12 edição de de revista, junio mas del año pasado. é interessante a gente observar que, assim, Y desde pienso que que es começou a interesante fazer essas observar que revisões em relação à pasa lo resolutividade dos siguiente. exames de Desde que TEA empecé e a hacer tudo estas mais, revisiones cada con vez relación a mais los comum as exámenes para pessoas fazerem estudo TEA, com exoma, mostrando veo que a es indicação cada vez para más a gente común investigar hacer o autismo. estudios con exoma, mostrando la Mas nenhum indicación desses para estudos eles investigar. usam critérios clínicos Pero ninguno de adequados estos para estudios diagnóstico de utiliza TEA. un criterio Então, de clínico forma geral, esses adecuado estudos são para el amostras diagnóstico que de estão TEA. envolvendo pacientes que De não manera são general, somente estos TEA, estudios mas que são entonces deficiência involucran intelectual e pacientes que no son complexas solamente condições de TEA, son autísticas, también que são a veces crianças que déficit têm quadros intelectual, alguna convulsivos e que também característica de têm questões autismo, son niños que comportamentais, por tienen isso que a gente cuadros de fala, quando está convulsión, por pensando em ejemplo, algunas transtorno de cuestiones de comportamiento, neurodesenvolvimento de y por eso forma decimos que geral, estamos hablando de tá? trastornos de A gente pensa assim no neurodesarrollo exoma como uma de escolha manera importante, a general. gente já sabe que o exoma Por lo ele é general um pensamos en exame de exoma como algo neurodesenvolvimento importante, es importante verdad, para a sabemos que el investigação do exoma deficiência es un intelectual, por examen exemplo, de primera tá? Mas elección quando a gente pensa importante para el ainda em déficit questão de intelectual, por autismo ejemplo. Pero si essencial, pensamos principalmente, todavía en tá? cuestiones de autismo A gente esencial, sabe que o exoma ele não tem uma especialmente, grande indicação. A resolutividade de sabemos exoma que el exoma no na tiene gran investigação de indicación. autismo essencial, ele gira em torno de Entonces, en la 5%. investigación de A autismo grande esencial, investigação de vamos a autismo, pensar en más o de menos exoma, é nos quadros 5%. La gran sindrômicos. Eu investigación gosto de desse de artigo aqui, exoma sería que é um para cuadros artigo que eles sindrómicos. En este investigaram com artículo base em acá, por critérios ejemplo, clínicos. Então, me as parece crianças que interesante foram porque avaliadas foram investigaron de acuerdo con crianças los que criterios clínicos. fechavam Los niños diagnóstico evaluados para fueron TEA com niños base no que DSM-5, com tenían el diagnóstico escalas para TEA aplicadas. de Existem acuerdo diversas con escalas DSM-5 y de acuerdo con escalas neuropsicológicas aplicadas. Hay que una serie de podem ser escalas aplicadas para multidisciplinarias, auxiliar no diagnóstico de TEA, neuropsicológicas tá? y que se pueden Então, é uma aplicar amostra para de ayudar en el fato de diagnóstico de pacientes TEA. com Entonces, TEA, es una no qual, muestra inclusive, eles já real tinham de excluído pacientes con os indivíduos que TEA tinham y microdeleções de ou hecho habían duplicação, excluido que ya a tinham los síndrome de individuos que X tenían frágil, una microdeleción o e aí duplicación y sim que eles são tenían submetidos síndrome a de X exoma. E frágil. olha só que interessante, Y eles acá observam cerca de fueron sometidos a 20% exoma. Y dessas vean qué crianças interesante, com se observa que alterações un que 20% de estos justificam niños o quadro tiene clínico, tá? alteraciones que E mais de justifican el 5% com cuadro genes clínico candidatos à TEA. Aquilo que y eu un falei dos 5% genes que con seriam de genes alta candidatos a penetrância classe TEA, 1 no esfárico, como lo que tá? decía antes de los Isso genes de é alta muito compatível penetrancia, que a ¿verdad? gente tem de informação na literatura. Lembra que eu Esto tinha también está muy falado? compatible con lo que 60% a tenemos de gente tem información en la literatura. Recuerdan que dije que alterações 60% de los multifatoriais de forma casos geral, tenemos 20% vão alteraciones ser variantes no número de multifactoriales de cópias, as manera general multiplicações y e duplicações, 20% van a e os ser outros variantes en el 20% vão número ser de alterações copias monogênicas. Só que ainda esse artigo, na hora que ele y traz uma 20% tabela alteraciones mostrando quais as monogénicas. Pero variantes e este quais os artículo, cuando genes vemos esta identificados, tabla, eu só quero vemos chamar a cuáles son las atenção que variantes, cuáles muitos son los deles genes. são de quadros Quiero llamarles la sindrômicos atención es que clássicos, no muchos qual a de ellos son de avaliação cuadros sindrómicos morfológica ou a clásicos, suspeita donde clínica la evaluación seria morfológica
lógica, la suficiente sospecha para clínica, pensar naquele diagnóstico serían e poder fechar o suficientes diagnóstico. para A gente tem aqui, pensar por en exemplo, ese a síndrome de diagnóstico y para poder Guillain-Barré, cerrar el que é uma diagnóstico. síndrome Acá, por ejemplo, genética tenemos bem clássica un e que síndrome com uma avaliação que es un morfológica síndrome bem genético feita, seria clásico y possível que fazer con o la evaluación diagnóstico sem morfológica a bien hecha necessidade sería de posible partir, por hacer el exemplo, para o diagnóstico sequenciamento de sin la exoma, necesidad tá? de Então, eu só intentar la quero secuenciación de finalizar exoma, por voltando ejemplo. para a proposta de protocolo de Así, quiero investigação terminar etiológica, volviendo que eu a acho la idea que del é o protocolo de que eu investigación etiológica, pratico do ponto de vista clínico, que es lo que yo e practico sem dúvida de nenhuma, eu forma acho que é clínica, importante a gente entender. Nada disso y escrito em sin pedra, essa dudas conversa que a gente está es tendo, a gente está importante tendo que em junho entendamos de que nada se 2021. escribe Se a en la gente for ter piedra. essa Esta conversa charla de es novo no ano que vem, ahora, a gente vai junio de perceber que as 2021. coisas vão mudando, Y si la né? repetimos el año que viene, E ainda vamos bem que a elas vão ver que mudando, é isso que a varias gente cosas quer, é habrán isso que a gente cambiado. espera de Y qué entender bueno que que cambien, exames porque que es lo hoje que queremos, eles lo não que são a primeira esperamos, escolha, y vão entender que tendo, exámenes acredito que sim que hoy eles vão no passar a son la ser uma primera escolha elección, mais con el pasar precoce del na tiempo, me parece investigação, que sí se volverán la primera e elección, outros tal vez la más exames, precoz en la outras pontos de investigación, investigação, eles vão surgindo y otros conforme exámenes for u otros crescendo mesmo o puntos de la nosso conhecimento investigación científico, surgirán tá bem? conforme Por vaya fim, deixo aqui creciendo só o nuestro slide do conocimiento clínico da científico. Gene One Healthcare, no qual eu tenho o Por prazer de último, ser este o es el médico diapositivo de la coordenador. Gene One Healthcare. A gente fica Yo soy el completamente médico à coordinador. disposição de discussão de casos e de qualquer Estamos aquí eventualidade, tá? en caso que nos Muito necesiten para obrigado que charlemos por sobre haverem casos o tido cualquier cosa que a se les ofrezca. disponibilidade. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por la disponibilidad. Parabéns, Rodrigo. Foi excelente a aula, como já esperado, né? A Felicidades, gente Rodrigo. teve Una bastante clase elogios e excelente, comentários aqui como no lo chat. esperábamos. A gente não vai poder fazer Recibimos todas as varios elogios perguntas, y algumas comentarios delas a já través del foram chat. respondidas ao longo da No aula, mas eu podemos hacer todas selecionei las preguntas, algunas ya las que acho que vai ser contestaste durante interessante a la gente clase, comentar. pero aún así Então, seleccioné tem uma algunas pergunta que é a que seguinte: parece o que son autismo interesantes pode que ser nos contestes. Hay detectado no una que teste de es: triagem ¿el neonatal? autismo se puede detectar a Pois través é, de não. la prueba Não de existe um triaje neonatal? marcador No, biológico para o autismo. no Ou hay un seja, não marcador existe um biológico exame para el bioquímico, autismo. um exame de Es imagem decir, ou no hay un algo que examen se altere bioquímico para a o de gente poder imagen fazer um o algo diagnóstico que precoce de se TEA. altere O diagnóstico para que precoce ele vai hagamos ser un com base nas diagnóstico precoz características de TEA. clínicas e El comportamentais que a diagnóstico criança pode precoz será apresentar já según no las primeiro ano de características vida. clínicas y comportamentales que el niño o niña puede presentar durante su Uma primer año de pergunta que vida. fizeram aqui é em relação ao Bien, tratamento, né? O otra canabidiol pregunta é es utilizado sobre para el tratamiento. tratar pacientes El com TEA? cannabidiol se usa O para tratar a canabidiol, ele pacientes tem con algumas TEA. utilizações já mais bem El estabelecidas, como por cannabidiol exemplo na questão da epilepsia, tá? tiene E algunas também em questões de utilizaciones mejor transtornos establecidas como para comportamentais, epilepsia existe y alguma también para evidência, como por trastornos exemplo comportamentales. hiperatividade, muito Ya importante, hay algumas coisas assim. evidencias, por Mas ejemplo, até onde eu hiperactividad, que es sei, importante, y tá? E algo aí por el estilo. eu não tenho experiência Pero clínica com según lo que yo canabidiol, sé, talvez para poder responder essa y pergunta no da tengo melhor forma experiencia possível, clínica mas con até onde eu sei cannabidiol não para existe poder contestar la evidência pregunta, sobre o uso de canabidiol pero para según lo o que yo sé, tratamento de no hay TEA evidencia específico. sobre el uso de cannabidiol para tratar Ok. TEA de forma Seguindo nessa específica. linha de tratamento também, tem uma pergunta: qual é a sua orientação Siguiendo con sobre tratamiento, dietas para autismo? ¿qué nos aconseja Uma coisa que sobre é dieta importante a gente para entender, a autistas? gente sabe, e eu cheguei a Es comentar isso importante que brevemente, entendamos, que a gente pode ter y es algumas algo questões de que lo dije seletividade rápidamente, alimentar nas crianças com TEA, que tá? puede E a haber gente também algunas sabe que essas cuestiones crianças, elas de podem ter alimentación algumas en niños y niñas propensões a con mais TEA, y sabemos que estos a niños alguns pueden tipos tener de intolerância. Isso propensiones parece que já começa a ter algum grau de a evidência em relação a algunas algumas intolerâncias. intolerancias. Parece que ya hay Mas na evidencias realidade, sobre e aí é uma intolerancias, coisa que alguns autores eles pero colocam isso como perspectiva, né? A dieta algunos está sendo autores usada para aquí ponen tratar eso como TEA? perspectiva. Na verdade, não. A dieta La está dieta sendo se usada usa para para tratar tratar essas el TEA. intolerâncias. Bien, E no. aí você La dieta imagina se que é usa uma para tratar pessoa, la uma intolerancia. criança, que não Entonces consegue se imagínate comunicar, que não que un consegue niño demonstrar que aquilo que que ela no está se puede ingerindo está comunicar, fazendo mal, que no que puede aquilo está demostrar que lo que irritando, está né? comiendo le E hace aí, no daño, momento que você entra que com uma eso dieta que lo deja más ajusta essa necessidade enojado. dela, Y cuando ela vai parar de ter empiezas aquele incômodo, con o una que vai dieta que ajusta acontecer? a sus Ela vai melhorar o necesidades, ella va comportamento a dela. dejar de sentirse Então, a gente incómoda tem y que tomar así mejorará cuidado su com o que que é comportamiento. causa e o que que é efeito, né? Así hay que Entender ser que cuidadosos o para ver que qué es causa y qué es parece que efecto. é o mais Y certo entender não é que o que lo tratamento que dietético parece ele que vai estar es lo más tratando o correcto TEA, é que no vai es estar que tratando el essas tratamiento comorbidades. E aí, dietético com a va a melhora da tratar el comorbidade, TEA, vai sino melhorar o las comportamento
comorbilidades. Y cuando se mejora la comorbilidad, mejora el comportamiento y también mejora bastante el comportamiento, que es lo que E deseamos. acho que para finalizar, então,
Muy bien. A gente foi Para comentado um terminar, pouco isso no final da aula, né, sobre os guidelines, os exames que se podem habló ser sobre esto al final de la utilizados, a clase, sequência que seria sobre las mais directrices y indicada, los mas tem uma exámenes que se pergunta pueden aqui no utilizar começo, y cuál será la genética para secuencia não más genetistas, acho recomendada. que talvez seja Pero interessante aquí, ficar como ya que es un mensagem curso de final, genética para que no é o genetistas, seguinte: tal eu vez es vi interesante casos que em nos que quede como mensaje pediatras final esto. especialistas em TEA Ya vi casos en los que fazem um pediatras diagnóstico sem especialistas en exame TEA genético. Mesmo hacen un quando esse diagnóstico diagnóstico é sin el recomendada a examen genético. realização de Aún panela con de ese exame diagnóstico genético se para recomienda TEA. la realización Tá. de un Então, panel y assim, de examen genético lembrando para que o TEA. diagnóstico de TEA ele é um diagnóstico clínico Recordemos que el comportamental, diagnóstico tá? de A gente TEA não tem marcador es un biológico, a gente diagnóstico não tem uma clínico alteração genética comportamental. única, a No gente não hay tem uma marcadores alteração biológicos, que no hay alteraciones explique genéticas únicas, em no todos hay os una casos o que a gente alteración espere de que nos encontrar explique nas crianças com TEA. O diagnóstico de lo que TEA, ele esperamos é encontrar en todos dado los casos de niños por con TEA. El critérios diagnóstico clínicos de e TEA comportamentais. De se da a preferência, través de né? E aí a gente criterios tem vários críticos y pediatras atuando, vários médicos, comportamentales, psiquiatras infantis preferencialmente. Y como claro, hay profissionais muito pediatras y importantes, psiquiatras neuropediatras como infantiles profissionais muito que importantes son também, né? profesionales importantes y neuropediatras Ah, también, mas na realidade a gente entender isso. Qualquer exame genético, pero o nosso en objetivo realidad são es lo que dois. vemos. Primeiro, ver se Cualquier pode examen ter algum quadro genético tiene sindrômico dos objetivos. Primero, que ver si puede explique pra haber algún gente que tipo na de verdade condición depois de sindrómica tudo aquela que nos criança explique que ela de está hecho, dentro o que desse nos espectro demuestre que de uma este síndrome, niño né? se encuentra E de dentro del fato espectro buscar por uma un causa síndrome etiológica. Então, quando a gente pensa em fazer um y de exame, hecho buscar eu estou la causa buscando uma etiológica. causa. Así Eu al não vou pensar fechar en un diagnóstico de examen, autismo busco la por causa. conta ou No voy a apesar do cerrar el exame. diagnóstico de Eu vou autismo fechar por diagnóstico de autismo por o a conta do pesar del examen. comportamento dessa Yo voy a criança. cerrar el diagnóstico de autismo por el comportamiento de este niño. Excelente, então, eu acho que a gente pode encerrar. Tivemos mais uns elogios Excelente. aqui, alguns comentários no Podemos chat, muitas terminar. pessoas elogiando, Recibí más agradecendo. elogios y otros tantos comentarios, Então, mucha gente agradecimento a todo mundo que assistiu, agradeciéndote, que elogiándote. participou, que mandou as Les perguntas. agradezco a E o todos los curso que vai estuvieron aquí seguir. A gente participando, que nos agradece mandaron ao sus Rodrigo mais preguntas. uma vez, El parabéns pela curso excelente continuará. aula Le e uma damos las gracias excelente a noite Rodrigo. a todos nós. Felicidades por la clase excelente. Buenas noches a todos. Tchau, tchau. Hasta luego.